Capítulo 44. Cuando volví a abrir los ojos, me sentí agarrado de la cintura por la mano vigorosa del guía. Con la otra mano sostenía a mi tío. Yo no estaba herido de gravedad, sino más bien aquejado de un enorme cansancio general. Me vi tendido sobre la ladera de una montaña, a 2 pasos de una cima en la que me hubiera precipitado al menor movimiento. Hans me había salvado de la muerte, mientras yo rodaba por los flancos del cráter. ¿Dónde estamos?, preguntó mi tío, que me pareció muy irritado por haber vuelto a la superficie de la tierra. El cazador se encogió de hombros en señal de ignorancia. En Islandia, dije. «Nej», respondió Hans. «¿Cómo? No puede ser», exclamó el profesor. «Hans se equivoca», dije yo, levantándome. Después de los innumerables azares del viaje, aún nos estaba reservada una sorpresa. Esperaba ver un cono cubierto de nieves perpetuas, en medio de los áridos desiertos de las regiones septentrionales, bajo los pálidos rayos de un cielo polar, más allá de las más elevadas latitudes, y contrariamente a todas estas previsiones, mi tío, el islandés y yo, estábamos tendidos a media ladera de una montaña calcinada por los ardores de un sol que nos devoraba con sus rayos. No quería creer lo que estaba viendo, pero mi cuerpo se estaba asando, y eso no me permitía duda alguna. Habíamos salido del cráter medio desnudos, y el astro rey, al que no habíamos pedido nada desde hacía 2 meses, se nos mostraba pródigo de luz y calor, y nos arrojaba a chorros una espléndida irradiación. Cuando mis ojos se acostumbraron a este resplandor que ya había olvidado, lo utilicé para rectificar los errores de mi imaginación. Como mucho, aceptaba hallarme en las Spitsberg y no estaba de humor para cambiar de idea. El profesor tomó la palabra en primer lugar para decir: «Efectivamente, esto no se parece a Islandia». «¿Y en la isla de Jan Mayen?», propuse yo. «Tampoco, hijo mío. Este no es un volcán del norte con sus colinas de granito y su casquete de nieve». «Sin embargo, mira, Axel, mira». Por encima de nuestras cabezas, a 500 pies como máximo, se abría el cráter de un volcán por el cual se escapaba cada cuarto de hora, con una muy fuerte detonación, una columna de llamas mezclada con piedras pómez, cenizas y lava. Sentía las convulsiones de la montaña, que respiraba como las ballenas, y arrojaba de cuando en cuando fuego y agua por sus enormes respiraderos. Debajo y por una pendiente bastante empinada, los estratos de materias eruptivas se extendían a una profundidad de 700 u 800 pies, lo que hacía que el volcán no alcanzara una altura total de 300 toesas. Su base desaparecía en una verdadera repisa de árboles verdes, entre los que distinguía olivos, higueras y viñas cargadas de rojas uvas. No presentaba lo que se dice el aspecto de las regiones árticas, ni mucho menos. Cuando la mirada franqueaba este cinturón verdoso, se perdía inmediatamente en las aguas de un mar admirable, o de un lago, que convertía esta tierra encantada en una isla de apenas unas leguas de extensión. En el levante se distinguía un pequeño puerto, al que precedían algunas casas, y en el que las embarcaciones se balanceaban de forma particular por las ondulaciones de las aguas azuladas. Más allá, grupos de islotes surgían en la llanura líquida, en tan gran número que parecían un hormiguero. Hacia poniente, unas costas lejanas se recortaban en el horizonte. Sobre algunas de ellas se perfilaban montañas azules de armoniosa conformación. Sobre otras, más lejanas, aparecía un cono prodigiosamente elevado, en la cima del cual se agitaba un penacho de humo. Al norte, una inmensa extensión de agua brillaba bajo los rayos solares, dejando que sobresaliera aquí y allá la extremidad de una arbolada y la convexidad de una vela hinchada al viento. Lo imprevisto de un espectáculo semejante centuplicaba su maravillosa belleza. «¿Dónde estamos?», repetía a media voz.
Hans cerraba los ojos con indiferencia y mi tío miraba sin comprender. Cualquiera que sea esta montaña, dijo al fin el profesor. Aquí hace calor, las explosiones continúan y no merece la pena haber salido de una erupción para acabar recibiendo una pedrada en la cabeza. Bajemos y sabremos a qué atenernos. Además, me muero de hambre y sed. Decididamente, el profesor no era lo que se dice un espíritu contemplativo. En lo que a mí concierne, olvidando la necesidad y las fatigas, me habría quedado en aquel lugar durante horas, pero tenía que seguir a mis compañeros. El declive del volcán presentaba pendientes muy empinadas. Nos deslizábamos por verdaderos barrancos de cenizas, evitando los arroyos de lava que se alargaban como serpientes de fuego. Mientras descendía, yo seguía hablando sin parar, porque mi imaginación estaba demasiado alterada como para no desahogarla con palabras. «Estamos en Asia», exclamé, «en las costas de la India, en las islas de Malasia, en plena Oceanía. Hemos atravesado la mitad del globo para alcanzar las antípodas de Europa». «Pero, ¿y la brújula?», respondía mi tío. «Sí, la brújula», decía yo con aire preocupado. «Si tenemos que hacerle caso, hemos ido hacia el norte». «¿Entonces nos ha mentido?» «Mentido. A menos que estemos en el Polo Norte». «El Polo no, pero...». Allí residía un hecho inexplicable. Yo no sabía qué pensar. Sin embargo, nos íbamos acercando a aquella vegetación que daba gozo de ver. El hambre y la sed me atormentaban. Por suerte, tras 2 horas de marcha, unos hermosos campos se ofrecieron a nuestra vista, todos cubiertos de olivares de granados y de viñas que aparentemente pertenecían a otro mundo. Además, en nuestra extrema necesidad, no podíamos andar con remilgos. Qué placer cuando apretábamos los sabrosos frutos entre los labios y saboreábamos racimos enteros de aquellas uvas rojizas. No lejos de allí, entre la hierba, a la sombra deliciosa de los árboles, descubrí un manantial de agua fresca, en la que sumergimos voluptuosamente la cara y las manos. Mientras cada uno se abandonaba así a la delicia del reposo, un niño apareció entre los olivos. ¡Ah! Un habitante de este país afortunado. Era una especie de mendigo, miserablemente vestido, de aspecto enfermizo, a quien nuestra presencia pareció asustar mucho. En efecto, medio desnudos, con nuestras barbas salvajes, ofrecíamos una apariencia poco tranquilizadora, y a menos que aquel país no fuera tierra de ladrones, teníamos por fuerza que asustar a sus habitantes. En el momento en el que el muchacho iba a emprender la fuga, Hans corrió hacia él y nos lo trajo, a pesar de sus gritos y sus patadas. Mi tío empezó por tranquilizarle lo mejor que pudo y le dijo en correcto alemán: «¿Cuál es el nombre de esta montaña, amiguito?». El niño no respondió. «Bueno», dijo mi tío, «eso significa que no estamos en Alemania». Y formuló de nuevo la pregunta en inglés. El niño tampoco respondió. Yo estaba muy intrigado. «¿Será mudo?», exclamó el profesor que, orgulloso de su poliglotismo, hizo la misma pregunta en francés. El niño siguió silencioso. «Entonces, intentémoslo con el italiano», replicó mi tío, y dijo en esta lengua: «¿Dove noi siamo?». «Sí, ¿dónde estamos?», repetí con impaciencia. «Vaya, ¿vas a hablar de una vez?», exclamó mi tío, a quien la cólera empezaba a vencer y que sacudió al niño por las orejas. «Come si no ma que estáis sola?» «Stromboli», respondió el pastorcillo, que escapó de las manos de Hans y se fue por el llanto a través de los olivos. Ya no pensamos más en él. El Stromboli. ¿Qué efecto produjo en mi imaginación este nombre inesperado? Estábamos en pleno Mediterráneo, en medio del archipiélago eólico de mitológica memoria, en la antigua Strongylos, donde Eolo guardaba encadenados los vientos y las tormentas, y aquellas montañas azules que se perfilaban al este eran las montañas de Calabria, y el volcán que se erguía al sur era el Etna, el propio y feroz Etna. «Stromboli, Stromboli», repetí.
Mi tío me acompañaba con sus gestos y sus palabras. Parecía que estábamos cantando a coro. ¡Ah, qué viaje! ¡Qué maravilloso viaje! Entrando por un volcán, habíamos salido por otro, y este otro estaba situado a más de 1200 leguas del Sneffels, de aquel árido país de Islandia, arrojado a los confines del mundo. Los Azores de la expedición nos habían trasladado al seno de las más armoniosas regiones de la Tierra. Habíamos abandonado la región de las nieves eternas para ir a parar a la del verdor infinito. Habíamos dejado por encima de nuestras cabezas la niebla grisácea de las zonas heladas para regresar al cielo azul de Sicilia. Tras una deliciosa comida, compuesta por frutos y agua fresca, nos pusimos de nuevo en camino para llegar al puerto de Stromboli. Explicar cómo habíamos llegado a la isla no nos pareció prudente. El talante supersticioso de los italianos habría visto en nosotros a demonios surgidos del interior de los infiernos. Teníamos que resignarnos a pasar por humildes náufragos. Era menos glorioso, aunque más seguro. En el camino oí murmurar a mi tío. ¿Y la brújula? ¿La brújula marcaba el norte? ¿Cómo explicar este hecho? A fe mía que no hay que explicarlo, dije en tono desdeñoso. Resulta más fácil. Eso sí que es bueno. Un profesor del Johanneum que no encontrara la razón de un fenómeno cósmico sería una vergüenza. Hablando así, mi tío, medio desnudo, con su bolsa de cuero en la cintura y colocándose mejor sus gafas sobre la nariz, se convirtió otra vez en el terrible profesor. Una hora después de haber dejado a nuestras espaldas el olivar, llegamos al puerto de San Vicenzo, donde Hans reclamó el salario de su tercera semana de servicios, que le fue entregado entre calurosos apretones de manos. En ese instante, si bien no compartió nuestra natural emoción, por lo menos se permitió un gesto expansivo extraordinario. Con la punta de sus dedos apretó ligeramente nuestras dos manos y se decidió a sonreír. Capítulo 45. Esta es la conclusión de un relato al que rechazarán otorgar crédito hasta las personas habituadas a no extrañarse de nada. Pero yo estoy acorazado de antemano contra la incredulidad humana. Fuimos recibidos por los pescadores de la isla con las atenciones debidas a los náufragos. Nos proporcionaron vestidos y víveres. Después de 48 horas de espera, el 31 de agosto, una pequeña barca nos condujo a Mesina, donde unos días de descanso nos repusieron de todas las fatigas. El viernes 4 de septiembre nos embarcamos a bordo del Volturno, uno de los buques postal de los correos imperiales de Francia, y 3 días después arribamos a Marsella, con una única preocupación en la mente, lo de nuestra brújula. Aquel hecho inexplicable no cesaba de inquietarme seriamente. El 9 de septiembre por la noche llegamos a Hamburgo. Renuncio a describir el asombro de Marta y la alegría de Grewen. Ahora que eres un héroe, me dijo mi querida novia, ya no tendrás necesidad de irte lejos de mí, Axel. La miré, lloraba sonriendo. Dejo a vuestra consideración si el regreso del profesor Lidenbrock causó sensación en Hamburgo. Gracias a las indiscreciones de Marta, la noticia de su partida hacia el centro de la Tierra se había extendido por el mundo entero. No quisieron creerle, y al volver a verle, tampoco le hicieron demasiado caso. Sin embargo, la presencia de Hans y diversas manifestaciones provenientes de Islandia modificaron poco a poco la opinión pública. Entonces, mi tío se convirtió en un gran hombre y yo en el sobrino de un gran hombre, lo que ya es algo. Hamburgo dio una fiesta en nuestro honor. Una sesión pública tuvo lugar en el Johanneum, en la que el profesor hizo el relato de su expedición, sin omitir más que los hechos relativos a la brújula. Aquel mismo día, depositó en los archivos de la ciudad el documento de Sagnussen y expresó su más vivo pesar porque las circunstancias, más fuertes que su voluntad, no le hubieran permitido seguir hasta el centro de la tierra las huellas del viajero islandés. Fue modesto en medio de su gloria y su reputación creció con ello. Tantos honores tenían a la fuerza que suscitar envidias. Las hubo.
y como sus teorías apoyadas por ciertos hechos contradecían los sistemas de la ciencia sobre la cuestión del fuego central, tuvo que sostener de palabra y por escrito notables discusiones con sabios de todo el mundo. En lo que a mí respecta, no pude admitir su teoría del enfriamiento, a pesar de lo que he visto, creo y creeré siempre en el calor central. Pero confieso que ciertas circunstancias, aún mal definidas, pueden modificar esta ley bajo la acción de fenómenos naturales. En el momento en que todas estas cuestiones eran palpitantes, mi tío experimentó un verdadero disgusto. Hans, a pesar de sus ruegos, había abandonado Hamburgo. El hombre al que se lo debíamos todo no quiso que le pagáramos nuestra deuda. Le asaltó la nostalgia de Islandia. Farval, dijo un día, y con esta sencilla palabra de despedida salió hacia Reykjavik, a donde llegó sin novedad. Estábamos especialmente unidos a nuestro brazo cazador de Eiders. Su ausencia no significará el olvido de aquellos a los que salvó la vida, y seguro que no moriré sin haberlo visto otra vez. Para concluir, debo añadir que este viaje al centro de la Tierra causó una enorme sensación en el mundo. Fue impreso y traducido en todos los idiomas. Los periódicos más acreditados aprovecharon sus principales episodios, que fueron comentados, discutidos, atacados y sostenidos con igual convicción desde el campo de los creyentes y de los incrédulos, cosa rara. Mi tío disfrutaba en vida de toda la gloria adquirida, e incluso el señor Barnum le propuso exhibirlo a muy alto precio en los Estados Unidos. Pero un problema, digamos incluso un tormento, se filtraba en medio de esta gloria. Quedaba un hecho por explicar, el de la brújula, y para un sabio, semejante fenómeno inexplicado llega a ser un suplicio para la inteligencia. Pues bien, el cielo le reservaba a mi tío la felicidad completa. Un día, ordenando una colección de minerales en su despacho, vi la famosa brújula y me puse a observarla. Hacía 6 meses que estaba allí, en su rincón, sin darse cuenta de las preocupaciones que causaba. De repente me quedé asombrado. Lancé un grito. El profesor acudió a ver qué sucedía. «¿Qué pasa?», preguntó. «Esta brújula». «¿Y qué?». La aguja indica el sur y no el norte». «¿Qué dices?». «Véalo usted mismo. Sus polos están invertidos». «¿Invertidos?». Mi tío miró, comparó e hizo temblar la casa del enorme salto que pegó. Una luz iluminó a su vez su espíritu y el mío. Así pues, exclamó cuando recuperó la palabra. Desde nuestra llegada al cabo Saknussemm, la aguja de esta maldita brújula estuvo marcando el sur en vez del norte. Evidentemente, así se explica nuestro error. Pero, ¿qué fenómeno pudo producir esta inversión de los polos? Nada más sencillo. Explícate, hijo mío. Durante la tormenta en el mar Lidenbrock, aquella bola de fuego que imantaba el hierro de la balsa simplemente desorientó nuestra brújula. «¡Ah!», exclamó el profesor estallando en risas. «Entonces fue una jugada de la electricidad». A partir de aquel día, mi tío fue el más feliz de los sabios, y yo el más feliz de los hombres, porque mi hermosa virlandesa, abdicando de su posición de pupila, adquirió el doble rango de sobrina y esposa en la casa de Königstreich. Es inútil añadir que su tío fue el ilustre profesor Otto Lidenbrock, miembro correspondiente de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas de las 5 partes del mundo. Fin.